En, en esta exposición vamos a comentar cómo podemos convertir los números complejos en su forma cartesiana a la forma polar, o cómo los vamos a convertir en fasores, dicho de otra manera. Vamos a pensar en un complejo cartesiano, en un número complejo cartesiano que tenga, por ejemplo, 4 unidades en el eje real y 2 unidades en el eje imaginario. Este complejo vendría siendo sencillamente z igual a 1, 2, 3, 4 reales más 2 imaginarios. Y lo que queremos es regresarlo a su forma polar, convertirlo en propiamente lo que entendemos por un fasor. Geométricamente nos podemos dar cuenta que la magnitud del complejo es precisamente la hipotenusa del triángulo rectángulo que se ha formado, y esta sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 16 más 4 es raíz de 20. Y nos vamos a dar cuenta que el ángulo que forma el complejo con el eje horizontal directamente es tangente inversa de el cateto opuesto, que sería la parte imaginaria, sobre la adyacente, que es la real. En este caso, tangente inversa de 2/4, que sería tangente inversa de 1/2. Si nosotros calculamos ese valor rápidamente con cualquier calculadora que tengamos a mano, pues podríamos decir tangente inversa, en este caso pues 1/2, tendríamos que son 26.5651 grados, o lo podríamos convertir a radianes multiplicando por pi y dividiendo entre 180. Aquí hay una unidad, pi radianes son 180 grados, entonces es un factor de 1. Si hacemos eso, rápidamente tendríamos el valor de 0.4636 radianes. La expresión fasorial sería 4 más 2 imaginario, lo podríamos poner como la magnitud. Si queremos extraer la raíz de 20, por comodidad, podríamos hacerlo. La raíz cuadrada de 20 simplemente es 4.4721. Y aquí diríamos 4.4721 exponencial o imaginario 26.5651 grados, o podríamos escribirlo también como 4.4721 exponencial de, ya lo ponemos sin dimensiones, 0.4636 imaginario. El orden de los factores no altera el producto, pero ese sería el primer caso, primer cuadrante. Ahora tenemos este otro caso. Vamos a poner el complejo en el segundo cuadrante, pero pongámoslo con 4 negativos en la parte real. Entonces escribiríamos el complejo es menos 4 más 2i. Cabe destacar que ahora el ángulo que estamos buscando es con el eje horizontal. Ese es el ángulo que buscamos. La magnitud sería exactamente la misma, porque finalmente, aunque tenga la parte real negativa, al elevarla al cuadrado y al elevar la imaginaria al cuadrado nos da el mismo número. El detalle es el ángulo. El ángulo que ahora es este, deberíamos decir, es toda la media vuelta, o sea, 180 grados menos este ángulo auxiliar. Ese ángulo auxiliar es tangente inversa, nuevamente, cateto opuesto
sobre cateto adyacente. Entonces, en atención a lo que habíamos dicho, si habíamos puesto nosotros que era 180 y este ángulo, nótese que ya no puse los signos. La consideración de los signos ya se hizo a la hora que se hizo el ajuste 180 menos. Ya no hay necesidad de poner los signos aquí otra vez. Sería, decíamos para estos casos, 26.5651 grados de esta tangente, y eso nos daría simplemente 180, decíamos, menos 26.5651, serían 153.4349 grados, que desde luego podemos convertir nuevamente a radianes, y cuyo valor sería 2.6780 literalmente radianes. Los radianes es una unidad angular que incluso a la hora de establecerla podríamos omitirla, por ser su origen la división de un arco sobre un radio. Entonces serían metros sobre metros, pulgadas sobre pulgadas. Los radianes son adimensionales. De tal forma que podríamos nosotros escribir Z es menos 4 más 2i, o podríamos poner la misma magnitud que habíamos puesto, 4.4721 exponencial de imaginario, eran 153.4349 grados, o bien podríamos escribirlo perfectamente bien E ala y poner la cantidad en radianes imaginario. Ponerla ahí en un lado o en otro, el factor, los factores no nos altera el producto, ni la notación tampoco, y sería la forma de expresarlo. Pero aquí lo que quiero destacar es que el ángulo es obtuso, y la manera de expresarlo correctamente es hacer el ajuste 180 menos el arco tangente con los valores positivos. Ahora hagamos el ajuste final, cuando tenemos que trabajar con un ángulo ya no del segundo cuadrante, sino del tercero. Ahora tenemos menos 4 reales y menos 2 imaginarios. Técnicamente, el módulo o la magnitud del complejo es la misma. Entonces, si elevamos negativo 4 y negativo 2 al cuadrado, es transparente el signo, no nos va a afectar, sigue siendo la misma raíz de 20. El ángulo es el detalle, porque ahora el ángulo sería el mismo ángulo auxiliar que teníamos, tangente inversa de 2/4, en valor absoluto, sin tomar ningún signo, pero tendríamos que sumar 180 ahora. Entonces sería 180 más el tangente inversa, estoy tomando el material anterior, sería 180 más, y desde luego pues ahora tendríamos que ajustar, diríamos, hacemos nuestra suma, tal cual, 26.56.51, son 206.5651 grados, que pues multiplicados por pi y divididos entre 180 nos da 3.6052 radianes. Eso querría decir que nuestro complejo menos 4 menos 2i se podría expresar también como nuevamente 4.4721 exponencial de imaginario 206.5651 grados, o 4.4721 exponencial de 3.6052 imaginario. Y ahora veamos qué pasa en el cuarto cuadrante. Y vamos al último caso, que es que tuviéramos nosotros el complejo en el cuarto cuadrante
Nuestro complejo sería entonces 4 reales menos 2 imaginarios. La magnitud nuevamente es la misma, no cambiaría en nada. Ahora, el ángulo debería de ser este que está aquí. O sea, el ángulo debería ser 360 grados completos menos la tangente inversa del cateto opuesto sobre adyacente. Pero nótese nuevamente que no uso los signos, porque es solamente un ajuste de ángulo. En este sentido, si hacemos esta cuenta, bueno, pues nos va a dar lo siguiente. 360 grados menos la tangente inversa de 2 entre 4, estaríamos hablando que son 333.4349 grados. De una vez lo convertimos en radianes, multiplicándolo por pi y dividiendo entre 180, que sería 5.8196 radianes. Insisto, podemos omitir las unidades incluso y decir entonces 4 menos 2pi es 4.4721 exponencial de imaginario 333.4349 o 4.4721 exponencial de 5.8196 imaginario.